Y el primer aspecto que vamos a ver es la procreación. Cuando nosotros escuchamos la procreación o la palabra procreación, sin duda es sinónimo de esperanza, es sinónimo de vida, sinónimo de luz. Exactamente, la Iglesia concibe la palabra procreación desde el dato bíblico, no desde un concepto puramente imaginativo o simplemente un concepto fugaz, obra de la mera razón, sin entender el plan de Dios. El primer dato acerca de la finalidad procreativa de la sexualidad corresponde al mismo de la aparición del hombre y de la mujer. El primer aspecto que estamos abordando es la procreación. Y este primer dato corresponde al que va a originar. Claro que el autor de la vida es Dios y no lo dejamos a un lado, sino en ese mismo momento el valor de la procreación se da en el hombre y la mujer. Después de la narración de la creación de la pareja humana, Dios les bendice diciendo en el Génesis capítulo 2, versículos 28. Capítulo 1, versículo 28. Sean fecundos. Entonces entendemos claramente el sentido de procrear. Corresponde al autor del hombre y la mujer que ambos cooperan para la fecundación. En sentido estricto se le llama el espermatozoide fecunda al óvulo por medio natural, sin aceptar los medios meramente mecánicos. Los medios mecánicos contradicen al proyecto de Dios. Claro que se reproducen, pero no hay fecundidad plena. Es por ello entonces que ahora valoramos el sacramento del matrimonio, que se celebra en el acto litúrgico, pero que se consume en algo que llamamos cúpula matrimonial. En palabras populares, noche de bodas. No hay matrimonio si no hay noche de bodas. No se llega al fin, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, el fin primario de la sexualidad en la vida del hombre y la mujer que ayer hablaba era la apertura, ¿a qué cosa? A la vida. Muy bien. Entonces nos queda claro en primer lugar que el hombre y la mujer son los autores de la procreación, de la fecundidad. Y es así como entendemos también el orden del matrimonio. Solo lo toco, aún todavía no me meto al problema del matrimonio. Esto es para que vayan comprendiendo o vayamos enriqueciendo en qué consta esto. Si este modelo lo traemos a la realidad social que hoy tenemos, vamos a notar que no encaja. Vamos a notar que inmediatamente nos van a sancionar, porque entonces no somos inclusivos, sino lo que hacemos es ponerles una tremenda X. Pero no es que no seamos inclusivos, sino que no con el plan diseñado de Dios. Entendemos entonces que el autor de vida es el hombre y la mujer, traducido en esperma
y óvulo. No nos metemos todavía a métodos anticonceptivos ni aborto, pero es el momento de vida en el que el óvulo y el esperma se unen. Ya después lo abordaremos. Hasta aquí en este primer puntito. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? No. Qué bueno. Voy a venir más seguido a Portland. Continuamos. Noche de bodas, no, luna de miel. Bueno, solo que en algunos lugares más se dice noche de bodas, ¿no? Es claro que la bendición divina, y bendijo Dios y dijo, tienen como finalidad la procreación. Asimismo, la narración del Génesis en el capítulo 2, con el lenguaje más arcaico, propone la misma finalidad. La imagen, formar los dos en una sola carne. Este aspecto de fecundidad también lo aborda el capítulo número 2 del Génesis, cuando dicen formar una sola carne. Se ve el acto diseñado por Dios. Lo que me interesa es que ustedes entiendan que el sentido de fecundidad solo es hombre y mujer. Por ello no nos negamos rotundamente a los medios mecánicos, ¿no? Ya lo abordaremos cuáles son esos medios mecánicos que la Iglesia rotundamente no los acepta. Ayer mencionaba la fecundación vía in vitro. Esta fecundación vía in vitro es cuando por la probeta se toma el espermatozoide y se lleva al óvulo. Esa manera no. O se da así, incluso yo pienso, opino y digo que tal vez ya es hasta obsoleto. Hoy hay algo más moderno, cada día hay más moderno. Así como existe hoy, podemos elegir, entre ellos existe un catálogo de cuáles o de quiénes son los espermatozoides que la mujer elige. Y todo es muy costoso o con dinero para que se entienda. Y viceversa, ¿eh? Así también se rentan ¿cómo se llama? El vientre materno. Solamente que el amor de madre es tan grande que ya algunas, una vez que han firmado contrato, no quieren entregar al hijo. Pero ese es otro problema. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Estaban ambos desnudos y el hombre y la mujer no se avergonzaban del uno y el otro. En el Génesis capítulo 2, versículo número 25, hablan de la expresión no hay vergüenza. Es decir, tanto él es para ella y él y ella para él, ¿no? El modelo perfecto de Dios. Aclaro, así lo presenta la Iglesia. Si ustedes se dejan infiltrar por la manera de pensar del mundo o las nuevas corrientes filosóficas, ya es meramente muy humana. Algo que sí estamos llamados a respetar es este modelo de Dios. A partir de este primer dato, la procreación se presenta en las Sagradas Escrituras como un gran bien. Ojo, es curioso que la procreación se presenta como un bien. Hoy, ¿cuál es la excusa del pensamiento moderno? Tener muchos hijos o tener hijos es una carga, ¿no? Hoy sí, algunos dicen una bendición, pero hoy la manera de pensar de muchos jóvenes es pensar tener hijos es tener una carga.
Y es allí en donde también se contradice al plan de Dios. Los hijos procreados no son una carga, sino colaboran en el plan de Dios mediante la fecundidad. Hace un momento el hermano Raúl comentaba algo que a nosotros nos tiene que hacer pensar. Él decía, es curioso, pero los anglos en esta parroquia cada vez están disminuyendo. Los anglos no tuvieron tantos hijos. Si no estuvieran los hispanos en Estados Unidos, yo pienso que aparte de hacerse más sectarios, también se estarían haciendo musulmanes. Es lo mismo que tiene Europa. Europa en el catolicismo ya quebró. Pero ¿por qué? Porque los europeos o los españoles no tuvieron hijos. Llegan los de otros países, entre ellos los musulmanes, y como estos están a favor de la vida, tuvieron más hijos. Resulta ahora que España está dejando de ser cristiano y va a pasar a ser musulmán. Vean cómo afecta, cómo todo esto, por eso digo, no encaja en el plan de ¿quién? De Dios, no encaja. Esta manera de pensar va a contradecir el plan de Dios, ¿sí? Desgraciadamente, en muchos lugares el control de natalidad ya está presente. Muy bien. Y también la nueva mentalidad de los jóvenes, no más de 2 o máximo 1. No pasa más. A partir de este primer momento, entonces, el término que significa en cuanto a procreación deja en claro que las actividades propias del hombre está en ser colaborador de Dios. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, en el Antiguo Testamento era valioso que dejaran descendencia. Por ello la mujer tenía que pasar con el familiar inmediato para que hubiese descendencia. Era la manera como el pueblo entendía que así se enriquecía en el plan de Dios y se hacían colaboradores de Dios. Claro está que no se pensaba en la dignidad de la mujer, que también necesitaba respeto, como ayer lo mencionábamos. Es por ello que también esto no bien entendido al plan de Dios, no solamente lo contradice, sino también resulta un modo excesivo con lo que llamamos la poligamia. Por un lado tenemos los que no están a favor de la procreación y por otro lado tenemos los que alteran el producto que Dios ha puesto, por así decirlo, ¿no? El plan de Dios, con lo que llamamos la poligamia. Ambos, tanto no es bueno el que no está a favor, tanto es malo el que altera el orden establecido por Dios. Porque algunos se pueden excusar, como según las estadísticas, por hombre nos tocan ¿cuántas mujeres? 7. Además es el plan de Dios. ¿Me explico? Puede ser, no es en ese sentido. Nosotros tenemos que mirar también el punto medio, que es el plan de Dios. Justamente es lo relatado en el Antiguo Testamento, ¿no? Que no todos lo entendieron a su cabalidad. La poligamia de Israel tampoco fue ajena al intento de suplir de algún modo la infertilidad de la esposa estéril. Esta fue la causa que Sara mandase a Abraham a que tomase a Agar por esposa para tener hijos. Por su parte, Raquel pide a Jacob que tome a su criada para que dé a luz también a unos hijos.
Es así como también tenemos que entender que no está este plan en el proyecto de Dios. Aunque haya conciencia deliberada, aunque haya pleno consentimiento. Ojo, aquí nos asomamos al problema de muchos matrimonios que no pueden tener hijos y que no van con el plan de Dios. En cuanto, no por no tener hijos, no se asusten, no quise decir, sino en cuanto a que, así como Sara mandó a quién, a Abraham, a decirle que se metiera con quién, con su criada, el Señor le dice, no es el hijo de qué, de la promesa, es decir, no es el plan de Dios. Entiendas entonces que tampoco los que matrimonios tienen permitido en el plan de Dios, los que no pueden tener hijos, como métodos algunos, como ya los mencioné, no es eso. O bien como algunos, yo le he dicho que vaya y tenga un hijo con tal persona y después no los traiga. No es el objetivo de en cuanto a lo que estamos a la procreación, no es el objetivo. Ayer mencionaba que no son objetos, ni él ni ella es un objeto, es una persona. Por eso no se permite. La iglesia brinda otras cosas como la adopción, por ejemplo, que es más sano, tanto para el matrimonio como para la criaturita que están adoptando. O sea, no es un producto. Tú no vas a ir al mercado a conseguir un producto. No somos un producto. Es por eso que entendemos entonces que la poligamia no entra en el plan de Dios, aunque se esté haciendo lo que Dios mandó hacer. Sí tiene que ser con pleno consentimiento, tanto en la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer. Acá quisieran ustedes decir algo. ¿Ninguna? Continuamos. ¿Sí? La fecundidad es un deseo constante de la mujer. Así lo prescribe la Escritura. Por eso se considera como una bendición de Yahvé. El salmista dice, por ejemplo, buscamos el Salmo 128, versículo 3. Salmo 128, versículo 3. Dice el salmista, tu esposa será como una vid fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a su mesa. Así será bendecido el hombre que respeta al Señor. Quiero dar a entender en este apartado sobre el valioso tesoro de la fecundidad, en donde se considera con términos como una bendición de Dios. Fecundidad. Ojo, utilizo la palabra una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo es la bendición de Dios, entonces denigro a ese matrimonio que no puede tener hijos. Porque se entiende rápidamente que yo estoy afirmando que ese matrimonio está ¿qué? Desgraciado, sin la gracia de ¿quién? De Dios, ¿no? Por eso digo, es una bendición de Dios. Y nadie se tiene que oponer a esa bendición. Sin duda, el matrimonio que no tiene esta oportunidad de dar a luz un hijo, que no se da la procreación en ellos, no es que no estén bendecidos por Dios. Dios los bendice de otra manera. Dios los bendice de otra manera. Claro está que es difícil entender esa bendición, porque por instinto humano, la mujer tiene su plenitud en eso que llama el niño cuando puede hablar y decirle mamá. Esa es la realización de la mujer.
el escuchar de alguien que le diga mamá. Y por eso es el dolor entrañable del matrimonio que no puede fecundar. Pero sí es el don precioso de la mujer que no puede fecundar, pero que abre camino a la adopción. Que puede y tiene la capacidad de encaminar ese amor de madre en alguien que Dios le ha regalado. ¿Me explico? Eso es un don. No creo que fácilmente, al caso de las mujeres, lo pudieran hacer. ¿Me explico? Porque popularmente se maneja una frase de: yo fui quien sufrió los dolores de parto. ¿Me explico? Por eso es una oportunidad, es un don, es una dicha. Bueno, aquí, ¿algún comentario de ustedes? Dice el padre Octavio: ¿sí va subiendo al agua al tinaco o no, nada más no? Muy bien. Yo quería comentar a Sí. que sí, antes se veía, era muy mal visto pues el matrimonio, ¿verdad? No Sí. tener hijos y pues casi siempre se culpaba a la mujer. Exacto. Era muy humillada. Exacto, ¿no? Incluso la mentalidad machista hasta ahora, ¿no? Tú preguntas a un matrimonio que no puede y dice: no, yo no soy culpable. ¿Quién es? La mujer. Sin duda también estamos notando que con tantos químicos que hoy se está teniendo en los productos, no en estadística es la mujer, sino pasa a ser el varón. Pero como esto es tan vergonzoso en muchos lugares, por eso siempre le echamos la culpa ¿a quién? A la mujer. Entonces vean, yo les puse el lado de la fecundidad y el lado contrario también de la fecundidad, tanto el que no quiere como el que dice: yo sí me uno al plan de Dios. Pero estamos viendo que la fecundidad está siendo sustituida no solo por los animales, hoy también está siendo sustituido por algún producto, por alguna cosa. ¿Sí? Entonces, esto es lo fuerte. Ojo, me atrevo a afirmar, como lo escuché una vez del padre Jorge en una reflexión que daba, no solo los apóstoles tendremos que mirar a los protestantes, también nos incursionamos o trabajamos en lo que llamamos las supersticiones. Pero yo creo que a futuro algunos de ustedes tendrán que trabajar en esta área en donde se están diluyendo el plan de Dios y reduciendo lo que Dios quiere para encaminar algunas cosas. Digo, hoy estamos teniendo hijos de apóstoles, papás apóstoles que están estudiando, hijos que están estudiando, con un apoyo más de la universidad, pueden influir grosamente, fuertemente en estos temas. Y con un lenguaje sencillo, como lo estamos haciendo, tomándonos un café, platicando, aprendiendo, compartiendo, comentando. Es eso. Lo único que los apóstoles tenemos ahorita es un pequeño libretito o pequeño folletito de Di no al aborto, la historia de Juanito, en esa dimensión. Quizás nos hace falta tener algo. Ojalá hay alguien de ustedes por ahí prenda el foco y diga: yo voy a hacer un folletito, algo, esto puede servir. Muy bien. Muy bien, continuamos. Por este motivo, la legislación prohibía el matrimonio de los eunucos. Cosa curiosa. Siempre la Escritura ha tenido o ha mantenido el valor de la procreación. Por eso prohibía el matrimonio de los eunucos. Mas aún a pesar de los numerosos eunucos que ocupaban en un lugar importante en las cortes de los pueblos vecinos, se prohibía a la mujer judía acercarse con ellas. Cosa curiosa, era tan preciado el valor de la procreación que aquel que era eunuco se le prohibía contraer matrimonio, puesto que no era el fin propiamente del matrimonio. Entiendo una cosa. El fin del matrimonio me queda claro que es eso que llamo apertura, ¿qué? A la vida. Entiendo por qué hoy los matrimonios que se casaron por la iglesia están siendo anulados. Porque cuando se casaron
no tuvieron la apertura a la vida. No fue válido el matrimonio. No hubo apertura a la vida. Y crean ustedes, hasta se van a reír, pero hoy existe un problema, sobre todo en los pueblos, de que se casan y el muchacho lleva a la muchacha: este día te vas a quedar ¿con quiénes? Con tus papás. Por lo tanto, no está el fin del matrimonio. Y este matrimonio va a ser ¿qué? Nulo. Es decir, no tienen la capacidad de ser matrimonio. Ya cuando veamos ese tema, lo vamos a desglosar mejor. Muy bien, continuamos. De aquí que se le exceptúa el caso de los esenios. La virginidad no era el general exaltar en Israel, más que como preparación para el matrimonio. Vean lo curioso. Lo valioso para Israel no era el sentido de virginidad, sino que sean fecundos, que hubiera oportunidad para la vida. Era lo más valioso entre uno y otro. Continuamos. Reprobación de los pecados sexuales. Ahora entramos a otro punto. Reprobación de los pecados sexuales. ¿Se llama el nuevo tema? Reprobación de los pecados sexuales. Continuamos. El sentido positivo que transmite la Biblia acerca de la sexualidad en ningún caso permite un uso arbitrario de la misma. Igualmente, el talante procreador del Antiguo Testamento, que hemos encontrado en el estudio de ayer y hoy acerca de los temas de la sexualidad en la Escritura, que en ninguna parte de ella contradicen al plan de Dios. Pero también ciertamente en la Escritura, ayer nos asomábamos a lo que no va con el plan de Dios en cuanto al orden de la sexualidad. Entonces entendemos y alabamos la fecundidad, que no justifican todos los medios para favorecer la procreación. Ojo. Entonces entendemos en este segundo tema de manera inmediata de los medios que no son propios para la fecundidad. Por ejemplo, cuando empezaron a clonar, empezaron con una cabrita, una cabrita, Oli, si se acuerdan, Oli, muy bien, exacto. Empezaron con ella, ¿no? Que aunque la reprodujeron, pero no es lícito. Sí estuvo bien que apareció, pero no es lícito el modo como se hizo. Aquí en este tema vamos a ver lo que sí es lícito y lo que contradice en el plan de Dios en cuanto a la procreación, no a la sexualidad, sino a la procreación. Continuamos. Abundan las prohibiciones y condenas de adicciones que no respetan las leyes de la fecundidad, hasta el punto de poder afirmar que la moral sexual en el Antiguo Testamento sí exceptúa la poligamia, es más severa y rígida que la del Nuevo Testamento. He aquí una lista de los pecados que son objeto de castigo, pues lesionan la naturaleza y la finalidad generativa de la sexualidad humana. Ahora vamos a ver una lista de aquellos que no son fines para la procreación. Sí me gustaría que cuando vayamos viendo los aportes, si hay alguna duda, alguna pregunta o alguien quiere comentar, porque aquí ustedes tienen también cierta visión en esto, lo vayan comentando. Primero, número 1, tener conciencia en el recto uso de la sexualidad que está por encima del valor inestable de los hijos. Valor inestable
de los hijos. ¿Qué se quiere entender con esto? Lo siguiente. Esta es una tesis que se repite en la literatura sapiencial. Así, por ejemplo, vivir la castidad es superior a los hijos. Por eso se alaba al eunuco y se afirma que la mujer piadosa y estéril aventaja a la adúltera. Dice el libro de las sabidurías en el capítulo número 3, versículos 13 al 16. Lo siguiente. Dichosa la estéril sin mancilla, la que no conoce lecho de pecado, tendrá su fruto en la vista de las almas. Dichosos también el eunuco, porque su fidelidad se le dará una escogida recompensa. En cambio, los hijos de los adúlteros no llegarán a Sansón. Desaparecerá la raza de una acción culpable. Cuando uno escucha este primer aspecto, uno dice, pues ¿para qué me casé? ¿Sí o no? Si al final de cuentas, quienes son dichosos, parece, dice la Escritura, ¿quiénes son? El estéril o la estéril, ¿y quién? Y el eunuco. Entiéndase entonces el valor inestable de los hijos. Aunque no estamos en la época veterotestamentaria, es decir, en el Antiguo Testamento, muchos hoy tienden a pensar de la misma manera. No a que los hijos son una carga, pero que sí al contacto sexual del hombre y de la mujer los hace indigno ante los ojos ¿de quién? De Dios. Ojo, hoy tenemos una realidad de mucha piedad, pero una piedad a ciegas. Me ha tocado escuchar a personas casadas por la iglesia, en donde la esposa es ministro de comunión y llega con el esposo y dice, no podemos tener intimidad porque yo soy ministro de la comunión. ¿Sí me explico? Esto está dando a entender este primer valor. Esto, que esa manera frustrada de pensar y de ver el aspecto sexual no van con el plan ¿de quién? De Dios. Es la reprobación de los pecados de la sexualidad. Es decir, ver un pecado en donde no existe pecado. ¿Me explico? ¿Cuál es el fin entonces del matrimonio? De él y ella, ¿cuál fue? Pues la apertura, ¿qué? A la vida. No que la vida fuera un obstáculo. No es la inestabilidad de los hijos. Aclaro, no estoy diciendo que es una carga, sino que los hijos sean motivo de vergüenza para ¿quiénes? Para los que los procrearon. No, eso no va con el plan ¿de quién? De Dios. Es curioso, pero hoy estamos en la época de la piadosidad tremenda, tremenda. Que hasta bendice las semillas, que la miel, que esto, que hoy hay que hasta bendecir los zapatos, yo creo, porque me explico. Algo mal entendido, algo mal encauzado en la vida de nosotros. Curioso, pero también está existiendo entre la mente no sana, no me atrevo a decir enferma, sino no sana de muchos fieles en la iglesia. ¿Ustedes quisieran comentar algo? Muy bien. ¿Nada? Condena el adulterio. El adulterio. Entre las acciones culpables, las más repetidas es el adulterio. Este pecado está contenido en el Decálogo de Moisés. Lo encontramos en el Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Con estas palabras, se prohíbe desear a la mujer del prójimo. También el libro de Levíticos lo expresa con mayor claridad.
No te juntes carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. El libro de Deuteronomio determina el castigo de la infringida a los culpables. Ambos deben morir si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada. Morirán los dos. El hombre se acostó con la mujer y la mujer misma. Así harás desaparecer de Israel el mal. Deuteronomio capítulo 22, versículos número 22. Creo que el adulterio es bien entendido en cuanto a la reprobación de los pecados sexuales, en cuanto a la reprobación de los pecados en torno a la sexualidad. El valor inestable de los hijos, la condena del adulterio que está presente ya desde el Antiguo Testamento, con ese valor precioso de lo que es la sexualidad. Claro está, como ayer les decía, por eso llevamos una relación de los temas. Ayer yo les decía lo que reprobaban a la sexualidad y hablaba de esta visión y la manera en cómo Jesús también en el Nuevo Testamento lo presenta. Entiéndase desde ayer que el adulterio aquí solamente lo está manejando como el acto de ir con él o con ella en el contacto sexual. Pero ya Jesús, ayer lo veíamos, que nos explicaba que el adulterio no solo consistía en el acto, sino también desde ¿qué? Desde la vista. ¿Sí se comprende entonces? Cuando yo expreso la palabra adulterio, no solo se resume en el contacto sexual, sino también en la mirada de eso que llamamos en los 10 mandamientos consentimiento o mirar a la mujer del prójimo, ¿sí? Es lo que ya queda más claro con la explicación del día de ayer. ¿Alguien de ustedes quisiera decir algo o comentar algo? Fornicación del varón. Y dice lo siguiente: la primera legislación judía, las penas que caerán sobre el hombre que fornica con una virgen, si un hombre seduce a una virgen no desposada y se acuesta con ella, le pagaría la dote y la tomará por mujer. Así el padre de ella no quiera dársela, el seductor pagará el dinero de la dote de las vírgenes. Ante un padre y una madre avergonzados por la fornicación, avergüénzate de mirar a la prostituta. No claves los ojos en una mujer casada. No tengas intimidades con la criada. No te acerques a su lecho. Así lo expresa el libro del Eclesiastés. Esta expresión de la reprobación de pecado, entiéndase la fornicación del varón con el sinónimo de aprovechamiento. ¿Sí? Es lo que no va en el orden de la sexualidad, aprovecharse. El sentido en cuanto al varón de aprovecharse de la situación para conseguir un bien. Entramos en el siguiente punto, la fornicación de la mujer. ¿Puedes dar la cita de Eclesiastés, por favor? Muy bien. Eclesiastés 41, 17, 24. Y la fornicación de la mujer, el tema de la fornicación de la mujer soltera, llamada, merece especial atención, por la mujer debía ser virgen cuando fuese al matrimonio. Además, ha de tenerse en cuenta la consideración social negativa de la mujer soltera que cometía tal pecado y la consecuencia que podría derivarse, o sea, el hijo que había engendrar,
Por esta razón se consideraba especialmente grave la calumnia contra la mujer virgen. Así como el varón tenía en claro, no solo en el aspecto del matrimonio, que cometía adulterio, sino también la fornicación del varón y la fornicación de la mujer. Que la mujer lo daba más visible, sí, porque ella quedaba embarazada y tenía un hijo, y no podía explicar, en la Escritura menciona de dónde procedía este hijo. Sin duda fue en un acto ¿de qué? De fornicación. Entendamos entonces que adulterio y fornicación conllevan dos aspectos diferentes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Mande. Muy bien. A grosso modo explico. ¿Qué es el adulterio? Aquí ambos están, o aquí están, ¿qué cosa? Casados. Aquí están solteros. Pero se comete adulterio si este soltero se mete ¿con quién? Con una casada. Y se comete adulterio si esta mujer soltera se mete con un... Muy bien. Por lo tanto, si ambos no están casados, es una fornicación. Por eso el orden del pecado es mayor. Porque arruina su dignidad y arruina la dignidad del matrimonio, no solo con el que se metió, sino de los ¿cuántos? De los dos que engloban la unidad matrimonial. Muy bien. ¿Cómo? Por eso recitó el Salmo 51. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿En la fornicación no tiene ninguna cita de la mujer? No, solo es una experiencia cultural del antiguo pueblo de Dios. Continuamos. El otro aspecto es el coito interrumpido. ¿Sí? Esta acción no es reprobado en cuanto al orden de la sexualidad para la procreación. Hasta ahorita, la Iglesia y la Escritura enseñan que esto no favorece a la sexualidad y al fin de la procreación. Porque como su nombre lo dice, es el coito interrumpido. Es decir, hay contacto sexual entre el hombre y la mujer, hay la penetración, pero no se deja hasta el fin plenamente. No, pero es mi esposa, sí, pero no llega al fin que es la procreación. Se está interrumpiendo y con conciencia deliberada está haciéndose el uso de la conciencia. La enseñanza no es clara por defecto, la terminología poco expresa. Se cita normalmente el dato referido en cuanto a la Escritura. Escuchemos lo que dice Génesis 38, versículos 6 al 10. Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá fue malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya. Y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Entendemos entonces el coito interrumpido, mirado desde la Escritura, como algo que no va con el plan de Dios
en el orden de la creación, de la procreación. Esta interpretación es clara cuando San Agustín, en una obra que llama o contempla por qué ilícita y torpemente yace, aunque sea con legítima esposa, el que evita la concepción de la prole, pecado cometido de Onán, hijo de Judá, y por él lo mató Dios. Varios rabí condenan las prácticas de Er y On como antinaturales. Entendemos entonces el punto por qué el coito es reprobado ante el acto sexual. Porque la palabra clave que menciona San Agustín en cuanto a esto es, antinatural. Si yo les pregunto en un examen, ¿por qué el coito interrumpido es reprobado ante la sexualidad en el orden a la procreación? ¿Cuál es la palabra clave? Porque es antinatural. ¿Sí? Muy bien. El otro punto es la masturbación. En cuanto al plan de Dios, en hombres y mujeres, estadísticamente existe esta acción que se llama la masturbación. Sin duda, es el acto en el cual también es reprobado en cuanto a que no llega a su fin por la procreación. Entonces nosotros entendemos algo muy sencillo. Esto no va con el plan de la procreación. Desgraciadamente no tenemos muchos datos en cuanto a la escritura de este hecho. Cabe ahora formular la cuestión acerca de la condena de la masturbación. En el Antiguo Testamento no se encuentran textos claros, pero sí se aceptúa la dudosa interpretación del libro del Eclesiástico, capítulo 23, versículo 17. El hombre impúdico en su cuerpo carnal no cejará hasta el fuego le abrase. Para el hombre impúdico todo pan es dulce, no descansará hasta haber muerto. De hecho, tal falta era duramente castigada por la literatura rabínica, pues así fue entendida por los rabinos, los cuales se apoyaban también del Génesis 38, versículo 10, que dice lo siguiente. Para condenar, leemos Génesis capítulo 38, versículo 10. ¿Eclesiástico qué? Perdón. Génesis 38, 10, Sí. Habla de Onán. ¿Dijo eclesiástico qué? Eclesiástico 23, 17. Textualmente el Génesis en ese versículo menciona lo siguiente. 38, 10. Sí, puede leerlo, por favor. Esto no le gustó a Yahvé y también a él. Muy bien. La actitud es lo que se está condenando, no el acto, la actitud, ¿no? La actitud dice, esto no le gustó ¿a quién? A Dios. No va en el orden. Así que también llamaremos a la masturbación como antinatural. Muy bien. Son los pecados, son las faltas en contra del orden de la procreación.
¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a descansar un ratito aquí.